Listo. Y voy a compartirles de una vez la pantalla. Aquí están viendo la actividad, ¿verdad? Las instrucciones. Sí, la Sí, vemos. profe. Bueno, les agradezco. Bueno, muchachas y muchachos, bienvenidos a esta cuarta tutoría de la asignatura Educación Comparada. Les agradezco muchísimo la presencia a los que estamos. Y yo siempre digo, estamos los que tenemos que estar y los demás compañeros y compañeras lo verán en diferido. Entonces, agradecerles porque ustedes han sido constantes, han mantenido una presencia increíble, me han acompañado en estas 4 tutorías y yo de verdad que le agradezco muchísimo a Cristian, al encargado de la cátedra, haberme dado la oportunidad de compartir con esta asignatura, compartir con varios de ustedes, de ya haberlos conocido de otras asignaturas inclusive, y el hecho de poderles colaborar. Bueno, pues bien, les tengo que contar, antes de comenzar, que he estado revisando los exámenes y he estado muy contenta. Les ha estado yendo bastante bien. Entonces, por ahí me alegra, no he terminado, estoy en eso, todos los días califico un poquito, pero me alegra bastante ver los resultados y que han sido bastante fructíferos. Entonces, yo esperaría que a la mayoría de verdad que les vaya muy bien. En el tanto, hayan cumplido también con el resto de las actividades, lo que implica las tareas, lo que implica participaciones, lo que implica estar al pendiente y demás. Este espacio de esta cuarta tutoría sí lo quería dejar específicamente para trabajar la parte del proyecto. Entonces, pues bien, vean que ya estamos sobre tiempo, ya a este momento pues sí deberían ya tener algún poquito de búsquedas avanzadas o por lo menos la idea general de cómo tienen que ir montando esta propuesta. Entonces vamos a ver, es un trabajo que vale 45 puntos, su propósito es que ustedes realicen una investigación y análisis comparativo en el tema desarrollo de competencias AMI en procesos de aprendizaje, retos y oportunidades. Pues bien, ¿a qué me refiero yo con esto? Cuando se les desarrolló este trabajo lo hice yo, lo que se les enfocó es que buscáramos un tema que fuera actualizado. Y bueno, cuando yo desarrollé esta tarea, que fue hace bastantillo, todavía no estábamos con el asunto de la pandemia. Entonces, más que oportuno el tema justamente ahorita que estamos trabajando. El desarrollo de competencias AMI habla mucho sobre en función, por ejemplo, de esa responsabilidad en el uso de la información, de ese sentimiento crítico o ese análisis crítico que le da la persona, el usuario, al tipo de información que está utilizando para diferentes propósitos, sea esa información que es para ocio, sea esa información que es para propósitos educativos o para propósitos informativos inclusive. Entonces, empezar a reflexionar sobre este tipo de temas es relevante en este momento y yo de hecho les dejé a ustedes en la plataforma una carpeta bastante amplia con muchos temas de los cuales ustedes podían hacer uso. Fueron artículos que yo inclusive fui buscando poquito a poco, inclusive les dejé también, recuerdo, ahora lo vemos si gustan, el acceso a la revista Comunicar. Comunicar es una revista que en este momento está rankeada como Q1. Y cuando se habla de revistas Q1, son esas revistas que son las más top, las más elevadas a nivel de revistas educativas, científicas y académicas para poder publicar. Publicar en ese tipo de revistas es muy complicado, no es sencillo. O sea, la persona que publica ahí es porque en realidad ha elaborado un trabajo de muy alto nivel y que tiene apoyo académico internacional también de muy alto nivel para publicar. Entonces, con mucho orgullo les tengo que decir que yo soy parte del comité científico de esa revista. Me escogieron para poder leer los artículos y revisarlos, entonces sí me siento muy complacida primero porque conozco la calidad de la revista, la calidad de los temas que desarrollan. Coordino una red justamente de alfabetización mediática y por eso el interés de que también ustedes desarrollen este tipo de iniciativas que sé que les va a aportar un poco más. Porque en Costa Rica no se habla de estos temas, se habla mucho del uso del recurso tecnológico, desde la parte educativa, la mediación. ¿Qué tipo de accesos a diferentes herramientas tecnológicas pueden tener ustedes? Por ejemplo, cómo jugar con EducaPlay, por ejemplo, cómo hacer actividades lúdicas ¿cómo es que se llaman? Bueno, desde las que se ven en la plataforma de Moodle, hay una que se llama Geniali, por ejemplo, que yo la estuve probando hace unos días, que permite hacer puzzles, que permite hacer trivias, permite hacer otros rompecabezas, permite hacer un montón de actividades lúdicas y en este momento Costa Rica está muy a la vanguardia, trabajando fuerte con los profesores, justamente para que aprendan sobre eso, sobre cómo utilizar los diferentes recursos para dinamizar sus clases y hacer los procesos de aprendizaje pues más atractivos, más dinámicos y más diversos.
Pero en el camino se nos está quedando de lado este tema de las competencias, porque no nos ponemos a reflexionar entre la gran gama de herramientas que tenemos, ¿para qué las vamos a usar? Entre tanta gama que hay, ¿con qué propósito? Si va a ser un propósito informativo, si va a ser un propósito académico, si va a ser un propósito de juego. A ese nivel de comprensión todavía no hemos llegado y pareciera que es algo normal, pareciera ser porque España tiene ya hace 10 años de estar reflexionando sobre esto y antes de eso pues estaban en la misma situación que nosotros, tratando de ver cómo incrementaban su conocimiento en el uso de diferentes herramientas tecnológicas, pero no se habían detenido a repensar el para qué lo uso, el cómo le saco mejor provecho. Por ejemplo, algo tan sencillo como el Google, que es una herramienta de buscador, que de hecho también son temas que ustedes puedan buscar porque todo aporta con este tema de competencias. Google es un buscador muy reconocido. Pocos saben que si ustedes typean, por ejemplo, dentro de Google, Google Scholar, van a tener acceso a un montón de recursos que son educativos, artículos y revistas, inclusive libros. La mayoría solo se queda buscando en Google, Google normal, y lo que van a encontrar es información, valga la redundancia, de tipo informativo, que les va a aportar sobre noticias, les va a aportar sobre blogs, les va a aportar sobre wikis, pero no les está aportando artículos científicos de peso que les sirvan para fundamentar una investigación. Mientras que si ustedes entran a Google Scholar, es diferente el espacio y ya les va a permitir conocer entonces qué tipo de herramientas, de artículos de verdad de peso, escritos por académicos en ejercicio, pueden ser fundamentados y usados en esas investigaciones. Entonces, la idea de este trabajo justamente va por ahí, que ustedes empiecen a utilizar estas bases de datos, por ejemplo, también las que tiene la UNED, desde la biblioteca de Decidirect, que ingresen a Google, que ingresen también a EBSCO, que ingresen a ProQuest, todas las que tiene la universidad paga, de hecho, una membresía por tener estas bases de datos activas y son un recurso muy valioso que ustedes tienen que saber aprovechar y utilizar. Que a partir de esos espacios, tanto en Google Scholar como en las bases de datos, ubiquen solo cuatro artículos. ¿Cuáles son los tips que generalmente yo les recomendaría? Porque vean que, por ejemplo, acá dice que sean primero que el tema de competencias AMI en procesos de aprendizaje, retos y oportunidades. Y cuando hablamos de competencias AMI es cómo uso la información, para qué uso la información, el empoderamiento de los medios y los recursos, la capacidad crítica de análisis para yo poder evaluar el tipo de información, para poder participar en diferentes espacios haciendo uso de las normas de etiqueta, haciendo uso de los protocolos, la seguridad de la red. Son al final 7 competencias las que están propuestas por parte de la UNESCO en este tema de competencias AMI. Entonces, todo lo que esté vinculado hacia eso, en el buen uso de los recursos, en el aprovechamiento de los recursos, incluso que tenga el término de competencias mediáticas para la formación de la alfabetización informacional o alfabetización informacional, así dentro de ese gran círculo de temas es la posibilidad tan amplia que tienen para poder ubicar 4. Dentro de las instrucciones generales tenemos acá que cada estudiante va a identificar entonces estos 4 relacionados con este tema, no iguales, son relacionados, los cuales va a leer y analizar desde la metodología, resultados logrados y conclusiones. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Los artículos que ustedes van a investigar, estos 4 artículos, no tienen que ser iguales. A ver, no tienen que ser exactamente idénticos en el tema. Todos tienen que estar vinculados en cierta forma al uso de la tecnología para el desarrollo de competencias mediáticas. Puede ser competencias en medios, puede ser que ustedes encontraron un artículo muy lindo que hablaba sobre el uso educativo de la radio y la televisión en procesos de aprendizaje. Ese va, porque justamente es cómo podemos bien utilizar esos recursos desde un aspecto educativo, o inclusive que se encontraron una propuesta educativa de cómo se implementan el Geniali, que es la herramienta que les comentaba ahorita, para elaborar actividades lúdicas y dinamizar la clase de matemáticas, un ejemplo. Ese también va. ¿Por qué? Porque también habla sobre cómo fomentar el uso de un recurso educativo, un recurso que se puede utilizar incluso de forma informativa para hacer algo más lúdico. ¿Qué también puede ir? Bueno, la mayoría de los que están en la revista Comunicar, de hecho la mayoría de los que están ahí van porque la revista es especialista en temas de alfabetización mediática e informacional. Entonces casi que les digo que casi todos los artículos que ellos tienen en las ediciones pasadas que hablan sobre el uso de las tecnologías, se hablan el uso de competencias mediáticas e investigativas. Incluso yo en algún momento publiqué artículos sobre el uso de las competencias
de investigación y competencias mediáticas bajo metodología Lean Startup, que esa quedó publicada pero en otra revista, en NAER. Entonces, hay mucha diversidad de temas que ustedes pueden hacer mano de eso. Y como les digo, el tema de las competencias AMI es un tema tan general que lo que habla es más que el uso, es la sensibilidad del para qué lo uso. Es ese razonamiento crítico que le doy yo al ciudadano digital, porque estamos en una ciudadanía digital que nos demanda entonces un razonamiento más repensado de cómo utilizamos los recursos. Vean, por ejemplo, lo que pasó este año. Nadie se esperaba la pandemia. Nadie se esperaba que de la noche a la mañana tuviéramos que empezar a explorar herramientas de comunicación masiva como Teams, esta que estamos usando, o como que empezáramos a usar Webex, o como que empezáramos a usar de otra forma el Skype, que ya de hecho ahorita desaparece y ahora se convierte en esta que tenemos de Teams. Muchos padres de familia, inclusive, para ellos siempre fue ajeno el hecho de que tuvieran que explorar con estos recursos porque el chiquito iba a clase. Ahora la clase se recibe por ahí o por Zoom. Empezar a buscar, por ejemplo, de otra forma, entender cómo se usa el Google, porque ahora tengo que googlear para buscar una investigación para ayudar a mi hijo a resolver una actividad. O incluso, no sé si ustedes conocen que Google, por ejemplo, tiene una plataforma que se llama Google Scholar. Sí, Google Scholar. Y resulta que hace poquito yo la estuve usando y me pareció súper interesante porque se parece mucho a Moodle. Es sencillísima para poder ingresar la información, es accesible porque se pueden crear incluso las rúbricas. Había muchos profesores que no tenían conocimiento en cuáles herramientas de Open Access podían llegar a implementar para dar sus clases y con esta pandemia tuvieron que explorar en Domo, estaba esta de Google. Ahorita les busco el nombre completo porque me está faltando un dato con Google. Más voy a ver si lo encuentro por acá. Aquí. Porque sí, de hecho esta pandemia nos llevó a tener que diversificar el uso de un montón de recursos y a aprender un poco más entonces en la dinámica de cómo empleo yo mejor estos recursos, inclusive el uso de un video, cómo se utiliza Google Classroom, ya me acordé. Sí, resulta que hace poquito nos dejaron una actividad, yo me puse a trabajar ahí con la gente de ciencias naturales, a querer sacar la licenciatura en enseñanza de las ciencias también para retomar estudios digamos, por hobby, por volver a refrescar. Y una de las actividades era trabajar varias actividades con un montaje en línea dentro de una plataforma la que ustedes quisieran. Y se dio la posibilidad de que trabajáramos con esta de Google Classroom. Ustedes no tienen idea de lo interesante que es. De hecho, yo el video lo subí hace un poquito en YouTube porque había que entregar una versión. Y bueno, ya yo tengo tiempo y experiencia trabajando en Moodle, pero el hecho de tener que buscar otra herramienta, hacer actividades con otros espacios diferentes, otras herramientas que me permitieran hacer desde un software libre, Geniali, por ejemplo, hacer un puzzle, hacer una trivia, hacer otro juego, hacer un mapa conceptual con CMap Tools, utilizar FreeMind. El hecho de empezar a interactuar con este montón de recursos y herramientas, a muchos profesores este año les pasó que tuvieron que empezar a incursionar en esto y nunca lo habían hecho. Entonces, esta sensibilidad y esa conciencia y ese uso responsable de los recursos es lo que hace que las competencias AMI tengan sentido. Entonces, ya les digo, todo lo que tenga que ver con el buen aprovechamiento de los diferentes recursos, todo lo que tenga que ver con herramientas tecnológicas usadas para otra cosa que no sea algo simple y sencillamente por diversión, aporta en este tema. Inclusive todo aquello que sea por ocio, porque por ejemplo, hace poquito yo estuve revisando unos artículos de cómo se estaba utilizando, por ejemplo, el Twitter, y unos estudiantes en España estaban trabajando un tema de inclusión educativa e hicieron una encuesta y desde Twitter empezaron a dar una sesión sobre inclusión y lograron más de 2000 tweets. Entonces hicieron una investigación, de hecho que estaba tirándose para comunicar, yo la tuve que leer. Al final no sé qué pasó con la investigación, porque como uno lee y a veces rechaza por alguna cosa en particular, pero sí fue un esfuerzo bastante grande que demuestra que tanto Twitter como Instagram como Facebook son herramientas que sirven para ocio, pero si usted le da una finalidad lúdica y además educativa, tienen un provecho mucho mayor. Facebook, por ejemplo, es una herramienta muy intuitiva. La parte de seguridad de datos que maneja la parte de competencias también. Tengan mucho cuidado ustedes cuando suben algo a Facebook y a algo que le dan like, porque cuando ustedes le dan like a algo, Facebook es una herramienta intuitiva. Es de estas herramientas de web semántica que son
no son de inteligencia artificial todavía, pero sí en su carácter, en su código interno, guardan, digamos, la frecuencia con la que usted ingresa y los gustos que usted tiene de preferencia, y ella se va haciendo como un cerebro, digamos, artificial de lo que le gusta a Flor, lo que le gusta a Oscar, lo que le gusta a Carolina. Y entonces, si Oscar entra todos los días y le da like a un montón de páginas, entonces esa página automáticamente te va a empezar a recomendar sugerencias de posibles páginas similares a las que vos les diste me gusta para que vos sigas en esa continuidad. Hay mucha gente que dice, es que el Facebook no sirve para nada porque lo único que enseña es información basura. No, lo que tienen que buscar y cuidar es a qué le están dando like, porque ella guarda en su reserva de memoria el interés del usuario y después ella misma devuelve al usuario páginas similares sobre lo que usted le dio like. Entonces la parte de seguridad de datos, que es también una de las competencias, es enseñarle a la gente a que sea responsable en el uso de este recurso. Puede observar la información, pero a qué le estás dando like. Darle like es que vos estás de acuerdo y va mucho más allá. Entonces, ya les digo, todo esto cumple. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer cuando encuentren los artículos? Cada artículo siempre lleva una estructura. Cualquier artículo que esté publicado en una revista, sea Q1, Q2 o Q3, que digamos que son las más altas de ranking en las que se recomienda publicar, todas tienen que llevar un apartado de introducción, unánime, todas. Todas tienen que llevar una metodología, que es la que va a sustentar cómo se escribió el artículo, cuál fue el universo de estudio, cuáles fueron los sujetos de información, cuál es la metodología del artículo que va a tener, el enfoque, el tipo de investigación, si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto, cuasi experimental, etcétera, por historia de vida, bibliográfico o demás. ¿Qué les pido específicamente en este sentido? Traten de buscar artículos que tengan una metodología que sea compartida. Si van a ser cuantitativos, traten de que los 4 sean en ese hilo cuantitativos. Si van a ser cuasi experimentales, la metodología cuasi experimental está calzada dentro de la metodología positivista, que a fin de cuentas es cuantitativa. Entonces, esa pasa. Si es mixta, es un trabajo mucho más robusto. Entonces, pueden escogerlo como mixto y lo combinan con cuantitativo o cualitativo. ¿Por qué? Porque el método mixto lo que trata es, por ejemplo, desde sus diferentes niveles de metodología que trae el método mixto, porque tiene 8 niveles diferentes de enfoque, trabajar un tema, pero explicado y profundizado y analizado más a fondo. Entonces, lo que se pretende es que si la investigación es mixta, es porque tiene una parte grande cuantitativa que está fundamentada con una parte cualitativa también, o al revés. Depende si yo lo quiero hacer secuencial exploratorio o secuencial explicativo, que son los que Creswell nos podría llegar y reflejar, o Hernández, Fernández y Baptista para los que ya llevaron métodos mixtos de investigación. Entonces ya les digo, pueden escoger lo que sea. Se encontraron uno cuantitativo, se encontraron otro que fuera mixto, pasa, no importa. Si se lo encontraron el tercero y es cualitativo, sí les voy a pedir que tengan mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos haciendo el análisis comparativo de la metodología, la idea es que trabajemos con un campo de acción que sea similar. Los enfoques cualitativos son muy distintos porque sus categorías de análisis están fundamentadas en la percepción de lo que opina el ser humano, mientras que una metodología basada en campo cuantitativo te va a aportar datos y se va a enfocar en una parte objetiva de razonamiento, no subjetiva. Te va a aportar más insumos desde lo que está opinando y reflejando el mismo desarrollo de los datos que te arrojaron en las encuestas. Una metodología cualitativa es más compleja. Entonces, si lo quieren hacer cualitativo, traten de que los 4 artículos tengan ese mismo enfoque. ¿Cómo se lee más rápido eso? Vean qué fácil. Todos los que hemos escrito artículos científicos y ya publicado en revistas sabemos que desde el resumen o el abstract, cuando usted tiene publicado el artículo, usted tiene que colocar ahí arribita, ahí mismo, cómo es que se da el nombre del artículo, en qué consiste, cuáles son los sujetos de información y demás. Es más, me voy a salir un poquito de acá y les voy a enseñar uno, pero ocupo que me digan si ven la página. ¿Están viendo la página ahorita de Google? Sí, sí, la veo. Voy a buscarles un artículo que yo había publicado en NAER para que vean la parte del abstract. Ay, para que no se me vayan a... Aquí está. Ok, vean lo que pasa acá. ¿Están viendo aquí esta parte del Dialnet?
Sí, sí se ve. Ok. Cuando nosotros estamos publicando artículos, a todos nos piden entonces que expliquemos en este pequeñito resumen que está acá, de una vez explicar cuál es el tema, cuál es el propósito, cuál es la metodología y cuáles son los hallazgos. Entonces, aquí fácilmente ustedes, solo leyendo el resumen o el abstract, se van a dar cuenta cuál es la metodología que tiene esa investigación. Entonces, cuando nosotros publicamos aquí yo empiezo a hablar, por ejemplo, bueno, ese fue el método que se utilizó cuando estaba trabajando, esto es una extensión del trabajo de doctorado, entonces era la metodología Lean Startup. Aquí yo empiezo explicando, bueno, la importancia de las competencias digitales e investigativas, metodologías de aprendizaje empleadas, tal. Aquí está el objetivo principal de la investigación, que es analizar el método Lean Startup como metodología de aprendizaje y tal. Aquí, entonces, yo empiezo a explicar. La muestra estuvo conformada por 531 sujetos. Cuando yo empiezo a hablar de la muestra, empiezo a hablar de una vez del universo de estudio y empiezo a hablar que se utilizó un diseño mixto, ahí estoy hablando de la metodología. Esta parte de acá está en cualquier artículo. Todos estamos obligados a presentarlo de esa forma. Aquí incluso dice que es secuencial explicativo, que tiene una parte cuantitativa y otra parte cualitativa y que los resultados se evidenciaron. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo los hallazgos. Ese es uno. Busquemos otro, por ejemplo. Vamos a ver, voy a irme por acá. Vamos a buscar cualquier otro, no tiene que ser uno mío. Vamos a entrar acá. Aquí estamos en Google Académico, vamos a hablar aquí. Competencias AMI. Y vean el montón que salen de una vez. Entonces, aquí en este caso yo le puedo dar de una vez identificar los intervalos. Voy a poner que a partir del 2016 y me sale cualquier cosa. Competencias AMI en la formación, propuestas. Vamos a abrir este a ver qué sale. Esta es una presentación que se hizo en EduTech. No, este no nos va a servir porque esto es una presentación, no es un artículo. Vamos a ver este. Ok. Este pareciera que sí. No, este tampoco. O sea, son materiales académicos, pero vamos a ver este. Ok, este sí. Vamos a ver. Aquí dice la universidad y su formación curricular basada en competencias. Este es un artículo de análisis retrospectivo y prospectivo, diseño curricular por competencias, tal. Habla de competencias, no estoy seguro que sean mediáticas, pero lo que quiero que vean es la parte de la metodología. Dice, se parte de un análisis de los planteamientos de la Comunidad Europea y Latinoamericana, desarrollo curricular por competencias, tal. Se abordan elementos que permiten evidenciar el modelo, tal. Este parece que es un monográfico porque no nos está diciendo cómo está hecha la metodología. Vámonos para atrás, sigamos buscando. Tal vez en esto sí se les vaya a gastar un poquito más de tiempo en la selección del documento idóneo, que sea un artículo. Aquí, vamos a ver. Bueno, este sí parece que es un artículo. Lo que tengo que ver es dónde se va a descargar. Aquí. A ver. No, y este tampoco. No, salgámonos de acá. Vamos a poner aquí en las búsquedas artículos. A ver. Incluso, otra cosa que les podría servir también son trabajos finales de graduación, ahora que estoy viendo acá esta propuesta. Porque los trabajos finales de graduación también tienen una metodología. Cuando ustedes hagan su tesis, ya de licenciatura también tienen que sacar qué tipo de metodología va a tener el trabajo de investigación. A ver. Vean, aquí
Y este es una propuesta de un plan de alfabetización mediática e informacional. Esto está muy bien, mira. Y esto es de este año, está reciente. Esto está muy bien. Y esto lo sacamos del repositorio de la UCR. Y aquí habla de que su metodología se basó en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo y tipo de investigación descriptivo. Aquí está presentando los hallazgos y demás. Este insumo nos sirve. Entonces, al que lo quiera buscar ahí, lo tienen, ahí lo pueden utilizar para que lo revisen. Y lo que me gusta es que es de un trabajo de posgrado de este año. Entonces, este trabajo ya nos dice en qué consiste, cómo se trabajó, enriquece mucho más porque es de nuestro contexto todavía, y aquí hablan de la metodología. Cuando ustedes ven que la metodología es de tipo quanti, ya de una vez pásenlo y este nos funciona. Vamos a buscar otro, por ejemplo, brecha digital. Uno de los aspectos que también se habla mucho, repositorio de la Universidad de Coruña, vamos a ver aquí, es la brecha digital. Cuando les hablan de brecha digital es el acceso a la conectividad que tenemos. Ah, bueno, aquí está este otro también. Que tenemos respecto al uso de la tecnología y de la conectividad a Internet. Si ustedes revisan, traten de estar siempre con documentos como el estado de la educación o el estado de la nación de la mano. A este nivel de ustedes ya es necesario que ustedes vayan conociendo sus documentos y que los estén leyendo para que se empapen de cómo está el estado de la educación costarricense y, por ejemplo, el estado de la nación también arroja datos a nivel internacional. Entonces, vieran que hace poquito, por ejemplo, salió, creo que se los comenté en la tutoría pasada o la antepasada, salieron unas entrevistas hablando de cuál era el porcentaje de conectividad que tenían, por ejemplo, en zonas rurales y en zonas urbanas. Entonces, todavía aquí en zonas urbanas tenemos como alrededor de un 3% de personas que no tienen esa conectividad, haciendo un poco alta esta brecha digital. Y, por ejemplo, en zonas rurales todavía se nos dispara más porque estamos llegando a más de un 10% de problemas de conectividad. Entonces, esto también es un aspecto que, si bien es cierto, los gobiernos han estado tratando de ver cómo lo van solventando, porque después de esta pandemia ya nos dimos cuenta que producir desde la casa es posible. Teletrabajo se va a incrementar mucho más. ¿Por qué? Porque las instituciones están ahorrando mucho dinero en corriente, en papelería, en insumos varios, en diferentes espacios, bueno, hay unas ventajas increíbles trabajando la metodología de teletrabajo y evidentemente pues asumen todavía mucho más de que la persona está desde su casa y como está en su espacio o su nicho o su espacio de modus vivendi, pues opera con una emoción diferente, opera mucho mejor, está en su casa, en el caso de aquellas personas que estén en su nicho y de verdad se sientan conformes ahí. Aparentemente hay estudios también psicológicos que dicen que no es tan sano, que generalmente la persona está en teletrabajo, pero que es bueno que lo combine. Entonces, hay un debate ahí bastante interesante sobre si maximizamos o no el teletrabajo y qué se viene después de la pandemia, porque hay que empezar a analizar la parte de diversificar los puestos de trabajo. Pero sí quiero que tomen en cuenta, por ejemplo, que este tema también de la brecha digital aporta dentro de las competencias AMI porque es uno de los puntos esenciales que, si esto no se cuida y no se trabaja, no va a permitir entonces esa parte de conectividad y por ende el acceso a los medios de comunicación e información que la gente necesita tener. Ahora vean, por ejemplo, acá. Dice aquí, la brecha digital en estudiantes. Aquí está el resumen, aquí está el abstract. Dice, el objetivo es conocer, aquí están dando el objetivo. Dicen que la recogida de datos se realizó con un cuestionario elaborado que corresponde a un tipo de escala Likert. Bueno, chicos y chicas, a estas alturas yo creo que ya ustedes tienen que más o menos ir descifrando. Si usan cuestionarios, porque el asunto es cuantitativo. La fiabilidad alta es de un alfa 0.8 y los resultados indican que sí, este trabajo es cuantitativo, ya aquí se los está diciendo. Aquí está hablando de que usa una recogida de datos tipo escala Likert, aquí está hablando de resultados, aquí está hablando de porcentajes, porque cuando hacemos un trabajo de investigación cualitativo, un porcentaje nunca se va a presentar ahí, a menos que sea mixto. Aquí hay un 40.6 y aquí dice que el alumnado de mayor edad considera que posee habilidades tecnológicas insuficientes, etcétera, etcétera. Este les podría servir también. Entonces, perfectamente lo podrían tomar. Aquí ya tienen que la metodología es cuantitativa. Aquí hablan del objeto de estudio. Si lo empezamos a revisar, todas van a tener introducción,
Tienen la parte de el marco referencial, que es el marco teórico. Aquí está el método, metodología. Vean, corte cuantitativo no experimental, descriptivo y correlacional. Y todos tienen ahí que hablar de participantes, tienen que hablar de procedimiento e instrumento, tienen que hablar del análisis de los datos, de cómo lo hicieron, trabajar el desarrollo de los resultados, presentan los datos, vamos a ver, hicieron la discusión aquí mismo, discusión y conclusiones las juntaron, muy bien, y ya después termina con las referencias. Generalmente los artículos se presentan en ese formato, entonces ustedes van a escoger 4 que tengan este formato. Tienen que tener introducción, voy a regresarme aquí. Ay, no. A ver. Ya se me perdió el archivo que tenía acá. Aquí está. Entonces, todos tienen que tener introducción, todos tienen que tener metodología. Vean que aquí tienen que tener análisis de la información y conclusiones. Yo no les estoy pidiendo ni siquiera que revisen la parte de la introducción, solo que se me vayan a lo que nos ocupa, que es lo que quiero que ustedes analicen. La metodología, análisis de información y las conclusiones. Entonces, por ejemplo, este artículo que les presenté ahorita lo trae. Si ustedes buscan otros artículos aquí en Google, pero eso sí, por favor, pónganle en adelante artículos sobre tal, porque ya vi que si no ponen artículos salen hasta libros. Si les salen investigaciones grandes como trabajos de investigación de tesis o de doctorado o de licenciatura, son también viables, son documentos de corte científico que se pueden utilizar, son estudios hechos, también los pueden tomar en cuenta. Entonces, básicamente que cuenten con esos 4 apartaditos, metodología, análisis, bueno, sí, 3 apartaditos para que ustedes puedan hacer el estudio profundo. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, cuando ustedes ya tienen esto, bueno, leen esta parte de acá, por favor, el tipo de letra, la redacción, a espacio y medio, los apartados que lleva su portada, lleva introducción, el trabajo de ustedes lleva metodología de investigación, que aquí es donde me van a hacer la comparación de estos artículos, el análisis de la información donde me presentan la comparativa de los datos que encontraron y las conclusiones, reflexiones de lo aprendido y las referencias bibliográficas. Por favor, cuidado con APA. Su trabajo de 15 a 20 páginas y demás. Aquí, por ejemplo, para esta parte de la introducción, bueno, aquí les doy unos tips de qué trata su proyecto. En esta parte ustedes van a explicar, bueno, se ha investigado sobre el tema de competencias mediáticas, tal y tal y tal. Se identificó que el tema como tal es de relevancia por A, B y C. Se identificaron artículos que están integrados por los siguientes apartados y la propuesta como tal de investigación lo que propone es que se haga un análisis de estos artículos para poder trabajar la metodología de estudio comparativo. Punto. Algo así concreto. Explique brevemente el nombre de los autores. Exacto, aquí les estoy pidiendo que expliquen un poquito de los artículos y cómo se va a realizar el análisis comparativo. Aquí en la metodología, como ya en otras experiencias de este curso nos pasó que hay mucha duda, por ejemplo, sobre cómo se desarrolla la parte de la metodología de investigación, y es que yo sé que ustedes todavía no han tenido la experiencia de publicar. Entonces, claro, cuando ya uno ha publicado, ya uno más o menos sabe a lo que se está metiendo. Esto es nuevo para ustedes, entonces yo aquí sí les coloqué, bueno, ¿qué es lo que tienen que tomar en consideración? Decirme, ¿cuál es el tipo de investigación que presentan los 4 artículos que ustedes revisaron? Si no saben dónde está, aquí en el libro lo pueden encontrar en estas páginas para que entiendan la explicación. ¿Cuáles son las unidades de análisis que se presentan? Ay, chiquillos, para los que están ahorita conmigo y los que no están y lo van a ver después, si ustedes revisaron los resultados de la wiki, hubo algunos y algunas que en esta parte no sé por qué me colocaron países. Yo sé que el artículo que yo les dejé a ustedes para que analizaran en el estudio de la wiki tenía, por ejemplo, varios insumos que ellos estudiaron de conferencias que se habían dado en otros países, pero es que las unidades de comparación no eran esos países. Las unidades de comparación era justamente lo que se estaba comparando en esta Universidad de México y hablaba sobre los departamentos, las diferentes licenciaturas, lo que estaban haciendo in situ. Eso era lo que me tenían que colocar y yo de hecho se los coloqué en la wiki. Si vieron también los comentarios en la wiki y los comentarios de la calificación, yo ahí se los coloqué. Entonces hubo algunos que me colocaron a Estados Unidos, México, Argentina y no me acuerdo qué otro. Y ya cuando yo había visto el artículo, yo dije, no, pero es que no son países. O sea, lo que me tenían que detallar era, porque el universo de estudio me lo detallaron bien, que era solamente en México, en esa universidad. Entonces era nada más detallarme qué era lo que estaban comparando.
En este caso es exactamente lo mismo, que ustedes me digan cuáles son las unidades de análisis que están trabajando en ese momento. Por ejemplo, el artículo que yo escribí sobre competencias investigativas y mediáticas, el universo de estudio yo lo detallé con una asignatura que yo di hace unos años de métodos mixtos de investigación. De hecho, la di durante 4 años. Entonces, era trabajar con esta población de estudiantes durante los diversos cuatrimestres para ver cómo iban creciendo en la parte de metodología y cómo iban desarrollando sus capacidades y sus competencias de investigación, pero cambiándoles la metodología. Lo que hice fue implementar un método Lean Startup que se usa para administración de empresas, pero tiene muchas posibilidades distintas por la cosmovisión que presenta. Lo adecué, lo reestructuré curricularmente, lo modifiqué y lo empecé a implementar con ellos. Entonces, ¿cuál fue la ganancia en esto? Que poco a poco se fue viendo el cambio en el pensamiento del estudiantado, pero también demanda mucho apoyo y mucha dinámica por parte del profesor que está modelando la asignatura, porque depende mucho de la motivación. Entre más usted los motive para que investiguen, ellos están dispuestos, los estudiantes. Entre más usted les dé los andamios para que ellos trabajen, con más ganas van a investigar. Y en realidad les cuento que la experiencia fue muy bonita y muy provechosa porque hasta un congreso internacional llevé a los estudiantes a exponer su propuesta de investigación y después de esto ellos pudieron participar en otras experiencias de investigación con otras universidades. Entonces, y todo esto a partir de una asignatura. Ya les digo, entonces ahí cuáles eran mis unidades de análisis, pues mis diferentes asignaturas de métodos mixtos, que fueron las que yo investigué en ese momento, y fueron durante 3 años distintos, durante diferentes cuatrimestres. Entonces, no tenemos que hablar de países, no tenemos que volarnos, a menos que la misma investigación que ustedes estén investigando hable de que se están comparando, por ejemplo, metodologías de aprendizaje que se dan en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en Chile, en Perú, ahí sí. Entonces ya ustedes ponen que las unidades de análisis son esas metodologías que se están explorando que se dan en esos diferentes países, pero ya eso es una mega investigación. Entonces ustedes tienen que revisar con ojo crítico cuáles son esas unidades de análisis para que no se me les vaya a hacer un enredo. Esta otra parte de los niveles metodológicos. Entonces, dime. Disculpe, profesora. Yo creo que, bueno, entonces ahí tal vez es un asunto de interpretación, porque, por ejemplo, yo en unidades de análisis había pensado en la unidad muestral o en mi universo. Ajá. Entonces, en las investigaciones, por ejemplo, bueno, aquí tengo, por ejemplo, un cuadro donde estoy metiendo las investigaciones que voy revisando. Y, por ejemplo, yo pongo unidad de análisis, unidad muestral, está constituida por 200 estudiantes ecuatorianos, de los cuales son 100 de la Universidad de Manabi y 100 de la Universidad de Gregorio. No, Florcita, eso no son unidades de análisis. ¿Qué es lo que se está analizando? El universo de estudio. A ver, mi universo de estudio está compuesto por una muestra representativa. Ahí lo que me estás hablando es de la muestra, pero ¿qué es lo que está haciendo con esa muestra? ¿Qué es lo que se está investigando? Porque, por ejemplo, yo tenía una muestra de 1.600 estudiantes en mi tesis, pero es que yo no estoy hablando de mis estudiantes, estoy hablando de la naturaleza, del universo de estudio, de dónde se estaba haciendo la comparativa. Eran los cursos de métodos mixtos. Entonces, en este caso, profesora, sería, por ejemplo, ellos lo que están viendo es el tipo de alfabetización informacional que existe en las bibliotecas universitarias de esos países. Ahí está. Entonces, las unidades de análisis serían la comparativa que están haciendo de la calidad o la cantidad o la dimensión de alfabetización tecnológica en esas bibliotecas. ¿Cuántas bibliotecas están investigando? En ese caso, ahí son 2, la de Ecuador y la de Puerto Viejo. Entonces, a esa es. Ok. Sí, eso es, porque si vos me hablas de estudiantes, me estás hablando sobre todo de la población y la muestra. Me estás diciendo, me estás caracterizando cuántos sujetos de información son. Y las unidades de análisis, yo no estoy analizando en sí a los sujetos participantes. Ellos me están dando a mí datos, me están aportando datos, me están colaborando con la información. ¿Cómo? Con los instrumentos que yo les estoy pasando. Pero in situ, lo que yo quiero revisar, lo que yo quiero analizar en este caso, mis unidades de comparación son esas bibliotecas y cómo están mediando con la parte de alfabetización informacional. No sé si te quedó claro. Sí, profe, ahora sí. De hecho, estoy haciéndome una notita porque, digamos, las investigaciones todas las he hecho así. Digamos, por ejemplo, la otra, puse unidad muestral conformada por 60 estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Ingeniería de Edades Comprendidas y pongo digamos, en Perú, pero no iba por ese lado. Sí, exacto. Es lo que están haciendo dentro del universo de estudio. ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Qué es lo que se va a investigar? ¿Qué es lo que se va a analizar? Porque la población
siempre nos va a aportar. Entonces, ¿de qué forma? Con entrevistas, con encuestas, con grupos focales, con talleres, son quienes nos enriquecen en datos. Ellos son los que nos aportan y claro, desde sus percepciones y desde sus respuestas, entonces podemos entender cuál es el foco de atención. Para que ustedes tengan claro, por ejemplo, cuáles son esas unidades de análisis, revisen siempre los objetivos de la investigación del artículo. Si presenta los objetivos así en primera base, revisen qué es el artículo o léanse el apartado de introducción, porque ahí con la pregunta de investigación o la hipótesis sale como a relucir cuál es la unidad de investigación, qué es lo que se va a comparar, si van a hacer escuelas, si van a hacer metodologías, si van a hacer estrategias. Por ejemplo, vamos a ver, hace poquito sacamos otro artículo sobre inteligencia artificial con un compañero acá de la Cátedra de Tecnologías de la Información, para aquellos que sean bibliotecólogos que estén en eso, y resulta ser que nuestra unidad de análisis era justamente la creación de un bot. Entonces el compañero, que es este ingeniero, sí se dio la tarea de crear la herramienta y la trabajamos con, ¿cuántos estudiantes eran? Eran como más de 2000 y se la estuvimos pasando desde el año pasado. Imagínense, desde el año pasado estuvimos con este asunto para que empezáramos a tener datos y el artículo salió publicado hace poquito, hace como un mes, si acaso. Y justamente era para saber, aprovechando incluso lo de la pandemia, en buena hora nos sirvió inclusive porque lo sometimos a prueba ahorita el bot y resulta que como era una herramienta que les podía contestar 24/7 sin esperar nada, más bien al estudiantado le encantó. Esta parte de dudas de dónde son las tutorías, de en qué fecha se hacen los exámenes, en qué fecha se entregan las tareas, habían unas dudas académicas, entonces nuestro proceso de investigación era justamente cómo desde la inteligencia artificial se puede trabajar la parte administrativo-docente de las asignaturas para que los docentes ocuparan ese tiempo que toman contestando correos en plataforma, digamos, o consultas a estudiantes o las consultas que llegaban a la cátedra en otros procesos de exploración para todavía mejorar más el quehacer de la docencia en este tiempo de pandemia. Entonces, ya les digo, nuestra unidad de análisis era justamente probar el bot y saber cómo iba a funcionar ese botcito, ese robotcito, contestando preguntas y cómo lo podemos llevar a una versión ya 2.0, ya mejorada para poder hacer una investigación mucho más a fondo. Fue una experiencia muy linda y todavía más que nos acerca a esta parte de alfabetización, pero sobre todo el uso de la inteligencia artificial. En algo tan sencillo como lo era un bot por medio de un chat con una categorización desde el Facebook. Era algo muy sencillo como el WhatsApp o el Messenger que tienen en Facebook. Era algo parecido. Pero entonces, la unidad, sí. Ok. Tengo otra inquietud entonces, por ejemplo, en cuanto a, digamos, a la metodología. Hablamos de que es cuantitativa, bueno, digamos que es cuantitativa, pero Sí. la investigación me dice que utiliza, no me dice que utiliza ni una encuesta, ni que utiliza eso, sino que utiliza como instrumento evaluativo el HubHop, pero todo es con gráficos y porcentajes, entonces es cuantitativa porque me está dando datos. Espérate un momento. ¿Esa investigación es un artículo o es un proyecto? Ya te digo. Porque el HubHop no me está diciendo a mí si es una herramienta, porque mucho ojo, puede ser una herramienta para categorizar la información o hacer el tratamiento de la información, pero todos los artículos siempre tienen que decir cuál instrumento se trabajó. Era un proyecto dice que es utilizando digital, storytelling, algo así. El storytelling. Ajá. Ellos están utilizando las narrativas para poder hacer digamos, el desarrollo de la actividad. Digamos que su estrategia es el storytelling. Pero ¿cómo compilaron la información? Porque el storytelling, por ejemplo, es las narrativas, es contar una historia. Eso no, eso es una técnica que se utiliza hasta en educación. Pero a ver, ¿cómo utilizaron el storytelling y desde la parte de la obtención de los datos, qué fue lo que pasaron? Porque pudieron haber pasado una escala Likert, pudieron haber pasado un cuestionario, pudieron haber pasado alguna otra cosa o hacer un instrumento digital y que ellos contestaran desde ahí. Algo tiene que decir. Ellos hicieron un instrumento digital donde ellos empezaron a contestar. Hay un parámetro de 15, digamos, preguntas que son las que ellos están evaluando, es evaluativo. Entonces, en medida de lo que ellos están contestando, están haciendo gráficos para ver, digamos, el avance o no que tienen en la utilización de esa herramienta. Pero entonces sí usaron un instrumento tipo cuestionario o encuesta. Sí, pero no lo dice. Entonces, por ejemplo, yo lo pongo que es una encuesta.
porque yo lo No, entiendo pero si como usted, encuesta. sí, pero si usted pone que es un instrumento digital, tenés que categorizar qué tipo de instrumento. Ese proyecto de investigación, si vos querés, mándamelo para revisarlo y entonces nos vamos a la parte de metodología y lo reviso bien para ver cuál es el instrumento que usaron, porque sí, posiblemente si me estás diciendo que compilaron datos y ya los tienen hasta con gráficos y demás, es como lo que hacemos aquí con Lime Service de la UNED o con Google Forms, que uno les manda un cuestionario rapidito y lo contestan y ya uno tiene hasta los datos con porcentajes y tipo de base en pastel o barras o como lo vaya a sacar el mismo sistema. Pero sí tiene que ser como un formato de instrumento, pero tipo encuesta. En algún Sí. lado tiene que decirlo, tal vez no lo diga tan abierto, pero sí tiene que decirlo. Está bien, profe. Mándamelo y lo reviso. Si quieres ahorita que estás ahí, mándamelo si puedes y yo lo voy revisando ahorita y les voy diciendo. Ok, profe, voy a buscarlo. Bueno, después de estas unidades de análisis viene la parte de los niveles metodológicos. Entonces acá en niveles de metodológicos tienen que mencionar en la unidad cuáles son esos niveles metodológicos. Ustedes también aquí tienen las páginas y además el ejercicio lo hicieron también con la wiki. Entonces mucho de lo que está aquí yo sé que ya lo trabajaron con la wiki. Esto es muy parecido a lo que hicieron, pero ahora les toca hacerlo solitos. Ahora, ¿qué tipo de instrumento? Que tal vez por eso es que Karen aquí se nos pegó, Florcita, perdón, que aquí se nos pegó con el tipo de instrumento. Entonces, igual, indicar cuál es el tipo de instrumento. Si no están seguros de cuál es ese tipo de instrumento, mándenme un correo, porque ellos pueden decírselo de diferentes formas. Se utilizó la plataforma, a ver, ¿cuál usaba yo? SurveyMonkey, no sé si la conocen. Se utilizó la herramienta SurveyMonkey para hacer un instrumento digital que se aplicó a los estudiantes. Y pues claro, ustedes no tienen por qué saber cuál es el instrumento. Es que los que ya hemos pasado un poquillo más por allá, ya uno entiende que fue un tipo de encuesta, uno lo intuye, pero ustedes se van a quedar con la gran duda. Entonces, si utilizan Online Service, si utilizan SurveyMonkey, si utilizan Google Forms, eso es lo que pretenden hacer, es una encuesta o un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Si utilizaron, por ejemplo, algún otro como escalas Likert, que se utilizan en procesos de observación participante o no participante, también para formatos cuantitativos, lo mismo, no es un instrumento como un tipo cuestionario, pero sí es un instrumento usado en observación que es bastante potente. Ya si van a utilizar, por ejemplo, grupos focales, si van a utilizar entrevistas, si van a utilizar, ¿cómo es que se llaman estos otros? Las fichas para catalogar la información porque se va a hacer por medio de análisis de contenido, ya eso ya es de corte cualitativo. Entonces ahí sí les digo que les va a costar todavía más hacer la métrica de comparación porque nos estamos trabajando con unos datos que son todavía más subjetivos. Las fichas de lectura para catalogar desde un aspecto de análisis de datos por información es diferente. Si son recopilación de historias de vida, todavía no. Matrices que se hayan hecho de grupos focales tampoco les va a servir porque no van a tener que comparar, ocupan datos medibles, entonces preferiblemente ya les digo que sean de corte cuantitativo. Indique cuáles son las categorías y unidades de análisis que se utilizaron en la investigación. Ok, se refiere a las variables o categorías de investigación. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque resulta que una cosa son estas unidades de análisis, que es justamente lo que se está trabajando en la investigación. Si yo hice, por ejemplo, a ver, una propuesta para comparar el uso de cómo puede servirme el Facebook como herramienta pedagógica y cómo puedo utilizar este Facebook desde las experiencias en Moodle o por ejemplo de ¿qué se me ocurre? Un blog. Entonces yo sé que mis unidades de análisis para comparar van a ser ese Facebook y ese blog. Pero en esta parte que habla de categorías y unidades de análisis, esto es diferente. Aquí ustedes tienen que ir a buscar, si el artículo lo presenta, cuáles son las variables de investigación sobre las cuales van a trabajar ese documento. Esto generalmente sale nítido y clarito en proyectos de investigación. Todos los proyectos en la metodología traen, pero hay artículos que estos no lo traen o otros sí. Voy a enseñarles acá, por ejemplo, a ver si me encuentro el que tenía de Naer. A ver. Vamos a ver aquí. Generalmente cuando uno está trabajando, no, estos no son.
Las investigaciones, uno tiene que presentar los resultados en un orden secuencial. Aquí estoy ahora abriendo una de los resultados que nos arrojaron ahora de artículos. Vamos a ver aquí desde el inicio a ver si me habla algo de variables. A ver. Habla de los resultados. Esto es en el caso de que los tenga, porque a veces ni siquiera los presentan. Esto es de discusión de contenido, método. A ver, participantes, procedimiento de instrumento. Dice que el instrumento elaborado adjunto es una adaptación de un instrumento que ya se había hecho antes. Aquí hablan del instrumento, la versión final del cuestionario, formulario de Microsoft Form, análisis de datos, aplicaron de estadística descriptiva inferencial. Abiertamente no se ve cuáles son exactamente esas variables acá. Sin embargo, ustedes las podrían sonsacar. ¿Dónde probablemente aparezcan? En el orden en cómo se presentan los resultados o en la parte de las conclusiones. Algunos las traen visibles, otras no los traen tan visibles. Entonces, es nada más identificar el artículo de investigación, cómo se estructuró a la hora de presentar los resultados. Porque generalmente cuando uno escribe los artículos, uno tiene que ser muy ordenado a la hora de presentar esos resultados y se presentan por orden de las variables. Vamos a ver acá, aquí tienen distribución de la muestra, tamaño de la población, estos que están acá. Recursos tecnológicos con los que cuentan durante el confinamiento. Este es uno. Competencia para la utilización de las TIC, segunda variable. Y se acabó. Solo esas dos variables presentaron ellos ahí y sobre esas dos variables hicieron la discusión. Entonces, si en el caso de que este artículo lo tuviesen, entonces, y se les preguntara por esta parte que les digo de cuáles son, voy de nuevo acá, las categorías y unidades de análisis que se usaron en la investigación, es justamente cuáles fueron esas variables o categorías de información que se utilizaron para el análisis de los datos. Vean que aquí solamente colocaron estas dos. La competencia para la utilización de las TIC, porque aquí arriba no hay nada más. Ah, bueno, esta otra, recursos tecnológicos con los que contaron durante el confinamiento. Solo los dividieron en esos dos. Vamos a ver, por ejemplo, otro. Para hacerles el ejemplo visible. Voy a abrirles este documento que yo tenía aquí. Voy a abrir otro, a ver qué me sale acá. Ok, este es de NAER también. Y este es del año 2018, muy bien. Este dice, vean chiquillos, para que ustedes lo noten más rápido. Si aquí salen porcentajes, apenas ustedes vean que salen porcentajes en la parte del resumen, ya ustedes van midiendo que el artículo es de corte cuantitativo. Entonces saben que les va a servir para hacer una métrica de comparación. Hay algunos artículos que tienen, por ejemplo, desde la metodología, la posibilidad de decir, bueno, se va a trabajar el discurso del análisis de la información en función de las siguientes variables. De hecho, yo los escribo así para tener ese orden, pero veo que no todos hacen eso. Entonces, aquí viene el método, aquí están, ven, cuantitativo, descriptivo exploratorio, aquí está la muestra, y aquí empezamos con el procedimiento. Se diseñó una versión electrónica del cuestionario en Google Forms. Ya saben que es un cuestionario el instrumento. Aquí trae el instrumento. Análisis de los componentes participantes. Aplicar una estadística descriptiva inferencial. Ok, análisis de los componentes. Los factores. Digamos que estas son las variables que se investigaron. ¿Qué fue lo que se investigó y en función de qué se aportaron los datos? Uso del Internet. Pérdida de control e interferencia con la vida. Y aquí de hecho se presentan así. Bueno, aquí tiene la hipótesis 1. Aquí tiene las tablas. Sí, pero estas tablas se presentaron en función de estos factores. Entonces, aquí está el factor que se investigó, que es el factor 1.
Aquí están las preguntas que integran ese factor, que son las que se presentan acá. Y aquí está el factor 2, que esas serían para estos efectos de esta tabla que les digo, las variables. Entonces, en este caso de esta investigación trabajaron en función de estas. Presentan acá los resultados en función de esos dos factores y hacen la discusión. Y si ustedes leen el artículo, el desarrollo de la discusión versa sobre lo mismo, tiene que ir en función de sus factores. A ver. Entonces, aquí no se me vayan a confundir. No sé si ustedes a este nivel, quienes ya pasaron por investigación cuantitativa, quienes ya pasaron por métodos mixtos, tienen que recordar que en las investigaciones ya trabajábamos con variables y también en el caso de métodos mixtos con categorías de investigación. Entonces, recuerden que en el artículo lo que se les está pidiendo es justamente esas unidades de investigación, de análisis. Los resultados, por ejemplo, tienen unos subtemas. Esos subtemas generalmente son esas variables porque uno ordena los resultados de su investigación en función de eso. Espérense para ver si les encuentro otro acá. No, este no. A ver si ya les digo. No, este no, porque este es un monográfico. No veo aquí el otro. Enseñar. Bueno, les voy a enseñar este, que lo hicimos de corte cuantitativo. Este acaba de salir. Para que lo vean un momentito. Este habla del avance tecnológico, hace como una breve descripción de lo que estuvo pasando ahorita con el COVID y educación. Aquí habla la metodología, aquí habla de la población que se tomó al final y de los hallazgos. Pero lo que quiero que vean es la parte de las variables. Diseño de la herramienta. Ok, materiales y métodos. Desde su diseño es de tipo exploratorio y descriptivo. El universo de estudio fue de tantos estudiantes, tal, muestra de 202 sujetos, etcétera, etcétera. Ok, lo que yo les digo. Profe, ya le envié el archivo. Ok, voy. La presentación de los resultados se hizo mediante el análisis de las siguientes variables. Es que ya les digo, yo esto sí lo coloco para orientar todavía más la discusión de los resultados. Entonces, aquí están las variables. En el caso de esta parte de acá, indique cuáles son las categorías de unidades y unidades de análisis que se usaron en la investigación. Se refiere a las variables o categorías de investigación. Es justamente esto, que esto lo van a encontrar en materiales y métodos y además lo encuentran en los resultados. ¿Por qué? Porque yo hablo conocimiento de la herramienta, es el primer subtema que está acá. Entonces, aquí uno desarrolla con tabla y resultados lo que se hace. Va el segundo, frecuencia de uso de la herramienta. Aquí está. Uno nunca hace los resultados de la investigación sin tener en cuenta esta base. Ventajas del bot. Aquí está. Entonces, esto ordena mucho más la discusión y al final ya vienen las conclusiones, para que ustedes no se me vayan a enredar cuando estén buscando esta parte en los artículos. Entonces, ya con esto ustedes pueden entender a qué se refiere con variables o categorías de investigación, que son justamente las que van a guiar la discusión de los resultados. Nunca elaboramos los resultados de acuerdo a la cantidad de respuestas o al tipo de preguntas del cuestionario. Uno las tiene que categorizar, catalogar y ordenar según las variables de investigación de la misma información. Ahora, análisis de información. Vean que todo esto era solo para metodología. Esto es lo que tienen que tener. Lo pueden hacer en prosa, escrito así, chorreado, o lo pueden hacer en tablitas, comparando, que sería lo que yo esperaría ver, en tablitas en donde ustedes estén comparando. Ah, bueno, ok. Unidades de análisis. En el artículo 1
las unidades de análisis serán estas, en el artículo 2 serán estas, en el 3 y en el 4. Niveles metodológicos, el artículo 1 presentó tal, tal y tal, el 4 y tal. En el instrumento, el artículo 1 presentó este instrumento, el artículo 2 este instrumento, el 3 y el 4. ¿Por qué en tablitas? Es más fácil para poder hacer la métrica de comparación si ustedes ven de forma global las tablitas así colocadas en bonito, de forma horizontal en donde se ven los datos y que haya toda una secuencia, porque después ustedes tienen que decir, bueno, el artículo 1 trató de esto y esto y esto. Resulta que ellos quisieron comparar tal y para eso utilizaron este instrumento. Mientras que el artículo 2 trabajó sobre esta base, pero para ellos fue importante encontrar esto y así que utilizaron esta otra forma de categorización de información. El artículo 3 usó ABCD y por tanto utilizaron este instrumento y el artículo 4 utilizó este otro. Es más allá que solamente llegar y presentar la tablita. Cuando no pretendo que hagan un ejercicio de yuxtaposición, es que aquí es complicadísimo. Solamente una pincelada sobre cómo hacer una buena exploración de los artículos y hacer un buen análisis de método comparativo. Si ya ustedes en profundidad quieren discutir yuxtaposición, ya tienen que fundamentar con autores, tienen que fundamentar con criterios, tienen que hacer otro trabajo en discusión de resultados, pero no nos va a dar tiempo ahorita para hacer eso, es algo muy chiquitico. Entonces, bueno, en análisis de información, ¿cómo se ha realizado el análisis de la información? Aquí, si no lo saben, aquí está para que lo lean en esta parte y cómo la yuxtaposición y la comparación están presentes en los artículos revisados. ¿Esto dónde lo pueden encontrar? En la discusión de los resultados. Hay muchos artículos que meten la discusión de los resultados dentro de los resultados y después de los resultados siguen a las conclusiones. Entonces, por ejemplo, para ver acá, aquí nosotros, por ejemplo, cuando estábamos haciendo en resultados fue que empezamos a hacer la discusión. ¿Cómo se hace esa discusión? Cuando usted empieza a ingresar, por ejemplo, autores, vean acá, de otras fuentes, porque uno necesita fundamentar sus criterios. Uno cuando hace la discusión necesita aportar autores, vean acá también. Entonces uno empieza a hablar, aporta con autores, va haciendo la interconexión entre las ideas y sigue apoyándose con los datos que le arrojaron los mismos insumos de esta investigación. Por ejemplo, acá seguimos con datos y aquí seguimos con más datos. Esta parte fue muy enriquecedora también porque fueron entrevistas. Esta parte fue combinada. Entonces, ¿hay investigaciones cuantitativas que pueden tener componentes cualitativos? Sí, pero la mayoría de esa investigación está razonada en un pensamiento que es cuantitativo, sí, para que ustedes no se asusten. Aquí fueron entrevistas y ellos contestaron entre las preguntas justamente qué fue lo que les pareció, las ventajas del bot. Entonces, esta parte que ustedes necesitan encontrar de la comparación y la yuxtaposición en los artículos la buscan desde los resultados o desde la discusión. Si el apartado presenta discusión, mejor aún, porque entonces ahí van a ver la parte de la discusión de los resultados y cómo están. Si están trabajando un artículo que sea de comparar dos cosas, mucho mejor les va a ir todavía porque es más fácil identificar esa yuxtaposición. Eso es un ejercicio que nada más es básico para que ustedes lo realicen, no se me quieren la cabeza buscando artículos que presenten en algún lado yuxtaposición, porque es que no lo van a encontrar, no es tan sencillo. No estamos habituados, ustedes mismos lo corroboraron, en muchas de las reflexiones de la wiki también lo dejaron en evidencia, no estamos habituados a hacer este tipo de investigaciones de alto calibre. Estamos acostumbrados a hacer sencillas comparaciones, incluso algunas a un nivel más profundo, pero no llegamos a yuxtaponer, que era lo que los autores también decían en su material. Eso para que ustedes también lo tomen en cuenta. Aquí es nada más si le identifican, si se ve la métrica de comparación, si se compara, cómo es que se está haciendo. La comparación es que yo pongo mi punto de vista, contrasto con un autor, sigo escribiendo, contrasto con datos y ahí voy. ¿Por qué? Porque estoy discutiendo sus datos. Yuxtaponer ya va más profundo porque yo tengo más argumentos para comparar. Posiblemente no los logren encontrar los aspectos de yuxtaposición, pero sí los de comparación. Finalmente las conclusiones y lo que ustedes aprendieron. Por favor, a pesar de que esto está, creo, me parece a mí claro, esto que está acá, porque tras de eso aquí les puse exactamente qué es lo que ustedes tienen que revisar, siempre léanse la rúbrica. Nunca se queden sin leer esta amiga porque es la que les va a decir exactamente cómo tienen que hacer el trabajo, qué les vamos a calificar, cómo se les sacan todos los puntos para que no pierdan puntos por no leer y tengan mucho cuidado con esta parte. Tienen que tener todos los apartados que ya ustedes anteriormente vieron en la tabla
y la parte del pensamiento crítico. Pensamiento crítico en el desarrollo del proyecto. ¿Qué es lo que se considera el pensamiento crítico? La profundidad del análisis que ustedes están realizando. Porque si Flor llegó con ese proyecto tan bonito y solo me colocó las tablas, pues entonces entre líneas yo voy a tener que leer las tablas, pero yo estaría esperando un aporte escrito además por parte de Flor. ¿Qué fue lo que encontró Flor? En los 4 artículos que revisó, ¿qué más descubrió? Que si Oscar está trabajando el documento también, ¿qué más encontró? No que solo me pongan las tablas. Incluso, si me van a escribir chorreado así, en prosa, hacia abajo, lo mismo. No es que me hagan solamente la descripción de el artículo 1 tiene tal cosa, el artículo 2 tiene tal otra, el artículo 3 tal otra y el artículo 4 tal otra y se acabó. No, no, no. Pero ¿qué pueden ustedes inferir de eso? Ocupo un poco más allá la inferencia. Eso es importantísimo, que ustedes me digan qué encontraron, qué percibieron, qué notaron, porque también esta parte de revisión desde afuera es necesaria y ahí es donde empezamos a ser entonces críticos en el sentido de la comparación. Entonces, esa parte ocupo que la realicen. APA, tengan mucho cuidado a la hora de citar. En este momento las revistas, por ejemplo, están muy actualizadas y hay muchas que traen como a la par cómo se puede citar el artículo o cómo se puede referenciar para que tampoco se desgasten ahí. Por ejemplo, esta revista de innovaciones educativas, esta que está acá, trae, vean qué lindo, ellas traen aquí cómo citar. Entonces, hay muchas revistas en ese mismo formato, que si ustedes se meten a la revista directamente, las de comunicar creo que también las traen. Aquí mismo está y está en el último formato de citación. No les estoy pidiendo APA 7, les estoy pidiendo el APA 6. Entonces, ahí ya está citado, nada más es copiar y pegar y saben que no van a tener ningún error. Si lo van a hacer ustedes por aparte, revisen por favor entonces APA para que no se me vayan a perder. Recuerden que en el caso de las revistas, como son revistas, lo que va en itálica es el nombre de la revista y la parte de el número de la revista. Y ya después se colocan las páginas. No me coloquen en itálica el título del artículo porque no es eso. A menos que fuera, por ejemplo, un libro, pero es que no pueden usar libros. O a menos que fuera un proyecto de investigación como una tesis o una tesina, ahí sí colocan en itálica el título del documento. En el caso de las revistas, lo que va en itálica solamente es el nombre de la revista y esta primera parte del número, que es el número de la revista. Nada más. Y ya con eso estarían terminando. Díganme, por favor, si ustedes sienten que tienen alguna duda, si les queda alguna consulta de los insumos que les enseñé, inclusive los que están dentro de la plataforma. Espérense para ver. Profe, los insumos que están en la plataforma, vieras que no todos me abrieron, todos los enlaces. No todos Algunos te no me abrieron. dejó, no, muchos no me dejó verlos. Y si usted colocaba el nombre, porque a veces, como son investigaciones que ya tienen sus añitos, entonces necesariamente tal vez colocando el nombre te salga la actualización de la... ¿Están viendo el entorno aquí? Sí. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, lecturas. Yo creo que estas no me las van a ver acá porque está... ¿Las ven acá? Profesora, ahí se ven. ¿Sí se ve? Sí. Ok, entonces, digamos que yo agarro esta y me la voy a llevar a ver cómo nos va. Porque sí, a veces cambian la dirección IP y no se pueden leer. Bueno, ahí va. Lo que pueden hacer es colocar el nombre porque son investigaciones que sí están. Profesora, por ejemplo, en ese análisis en que uno hace de comparativo, yo tengo, por ejemplo, bueno, de todo lo que he leído, recuerdo, por ejemplo, ahorita, aspectos de estudiantes universitarios y la dificultad que ellos han, digamos, tenido a la hora de utilizar, digamos, la tecnología digital o el aprendizaje digital y cómo también les ha costado, digamos, llegar a poder inferir o analizar o interpretar información. Y la diferencia, digamos, de las prácticas que están haciendo desde primaria
donde están enseñando estos procesos a través, digamos, de AMI, a los chicos a pensar de una forma más abierta e incluso les está ayudando, digamos, a sociabilizar, a expresarse, un montón de cosas y cómo, digamos, esta situación tiene que ir como de la mano hasta niveles superiores. Ajá. Digamos, eso es lo que yo interpreto, que bueno, digamos que más bien estás haciendo una inferencia bastante profunda, entonces eso es lo que yo estaría esperando. Por lo menos tenés la inferencia de ese primer artículo, habría que ver con los otros 4. Porque lo importante en este caso es, bueno, vos te pegaste una leidita rápida de lo que estaban trabajando. Siempre le hacen la introducción. En la introducción aporta muchísimo de lo que trata el artículo. Y ya uno va sacando después en la lectura de la metodología y los resultados un poco más de análisis de ese artículo. Anótelo. Usted lo va anotando de una vez. Lo que le acabo de comentar es, digamos, de 3 artículos diferentes. Es la unión de 3 artículos diferentes. Sí, pero ahí lo que me uno estás la hablando, universidad, otro los chicos y digamos, y las competencias AMIS, como la interacción en diferentes campos, porque estamos hablando de Ecuador, de universidades y de escuela. Sí, Flor, pero tené cuidado porque ahorita en el discurso que me hiciste parece que solamente es de una cosa, no se ve la comparación ahí. Entonces, en el texto, cuando lo estés puntualizando, tenés que hacer énfasis de, en el artículo 1 se identificó ABCD, en contraste con el artículo 2 que se encontró ABCD y en el artículo 3 tal. Por tanto, el tema, digamos, central de estos 3 artículos, lo que se buscó en comparar fue ABCD. Necesitas necesariamente que tener los hilos conectores de ideas, las palabras conectoras para que esto parezca una comparación, porque así como me lo dijiste ahorita, parece una construcción donde ya fusionaste las 3 ideas, pero no se me ve la parte de métrica comparativa, y es que este curso es justamente eso, desde la metodología de comparación. Necesariamente tenés que buscar qué dijo ese artículo, encontraste con el otro y encontraste con el otro, y qué infiere Flor. Ok, perfecto, profe, porque entonces ahí lo que tengo que hacer es expresarlo, ser muy clara. Exactamente. Vea, al final no me abrió con la dirección que puse del HTML de cielo, pero sí me abrió buscando con el título del artículo. Ok, entonces voy a buscar con el título. Si no te salen, por ejemplo, con este que no están abriéndome, que vea que es exactamente la misma dirección y no sé por qué no quiso, lo que hice fue colocar en Google de una vez el título y me abrió de una vez. Porque si yo me di la tarea de ir buscando artículo con enlace, si no les abre, tranquilos, aquí está el nombre, con el nombre lo buscan y lo ven de una vez y le dan el acceso y tal. Eso sí, guarden la dirección porque después tienen que hacer la referencia, el constructo de las referencias bibliográficas y tienen que colocar esa dirección. De acuerdo, profe. Sí, ya te voy a leer ahorita, pues cuando terminamos la tutoría de una vez, este documento que me mandaste, si ya te contesto. Compañeros, díganme porfa si tienen alguna otra dudita. Profe, yo creo que quedó bastante claro, solo para ya aterrizar un poco más la idea. Ok, Ajá. entonces en la primera parte, lo que se hace, por ejemplo, son las tablitas para tener la información mejor contrastada, por decirlo de alguna forma. Ya al final, donde vienen los análisis, ahí sí ocupa usted la posición crítica de nosotros. O sea, Por que comencemos ejemplo, nosotros no sé, a decir lo que usted decía, Flor, que decir como lo que vimos en los 3 artículos y después mi posición, lo que yo percibo. exactamente. Por ejemplo, aquí en metodología de investigación, ustedes van a colocar, pero eso sí, háganme un poquito la reseña del contexto. Bueno, la metodología de investigación, la investigación analizada 1, la metodología es tal, porque no me lo van a colocar, es cuantitativa. Y yo, no, o sea, me tienen que hablar un poquito más. Me dicen, bueno, es cuantitativa, es exploratoria, es descriptiva, trabajaron esto y esto y esto y ya. 3 renglones, algo conciso. La investigación 2, las mismas características, la 3 y la 4. Que las unidades de análisis es que este artículo investigó sobre esto y esto y esto, el artículo 2 sobre esto y esto y esto, 3 y 4. Niveles metodológicos, sí, se distinguen estos niveles en el artículo, estos otros y estos otros. Tipo de instrumento, esta investigación usa usted el instrumento, el otro. Listo. Y las categorías de análisis también. Bueno, ¿qué variables se usaron? En este artículo se usaron tal variable, en este otro y este otro. Y efectivamente, eso lo dejan ahí. Cuando viene el análisis de la información, entonces ahí sí necesito verlos,
en donde ustedes me estén describiendo in situ lo que dice el artículo, porque una cosa es que detallen la tablita y otra cosa es que en el análisis de la información ustedes me digan, ah, bueno, si es que sí leímos los artículos, o medio les pegamos una leída, o más o menos sabemos de qué tratan. Lo que necesito es que ustedes hayan revisado y ahora sí empiecen a escribir. Puede ser apoyados con tablitas, porque en los resultados también se aportan datos interesantes que ustedes pueden contrastar. Puede ser datos de figuras con explicación o puede ser solo la explicación. Se los dejo a la libre. Lo interesante acá es ver cómo van a transformar esos análisis de comparación que están haciendo y cómo me lo van a desdoblar. Pero sí, ya les digo, bajo el concepto de metodología de comparación. ¿Qué hizo este? ¿Qué hizo el otro? Comparándolo con el otro y en contraste. Porque si me arman el discurso, por ejemplo, de fusión, no voy a ver dónde me están haciendo la métrica de comparación. Yo ocupo ver que comparen, no que me fusionen. A veces en los artículos uno les dice, no, es que ya tienen que empezar a integrar las ideas. Aquí no. Si ustedes me integran el discurso y yo no encuentro dónde está la métrica de comparación de artículo 1, 2, 3 y 4, salen mal en esta parte de análisis, entonces tengan mucho cuidado. No sé si te quedó claro. Sí, sí, ahora sí me quedó claro. Es que lo que quería era eso, saber que, por ejemplo, ahí no es que voy a poner, como usted dice, solo cuantitativo, pero en la parte que sí ocupamos, ya enfocarnos más es en el análisis, donde ya ahora sí venimos a exponerlo a una manera más profunda, por decirlo como un tipo, de alguna forma. Tampoco se les ocurra ponerme, digamos, el primer párrafo, me explican todo lo que decía el artículo 1, el segundo párrafo, todo lo que dice el 2, el tercero lo del 3 y el cuarto lo del 4 y ahí lo dejaron. No, tiene que haber una interconexión entre los párrafos. Eso es muy importante que lo cuiden también, intercalar las ideas. Ya les digo, no me van a hacer una fusión, pero estamos hablando de un aspecto de comparación. Y la comparación también lleva un hilo conductor de ideas. Entonces, cuidado, ustedes me van a hacer fragmentados los párrafos y que yo tenga que ser la que construya la lectura, porque yo voy a decir, pero aquí solo colocaron, esto no es comparar, solo colocaron los textos diferentes de los 4 artículos y ya, y necesito el constructo de ustedes a nivel de análisis. Entonces, ya les digo, si tienen que sentarse a la parte discursiva, cómo vinculo los párrafos, cómo hago la comparación, y yo siempre le digo a los estudiantes de investigación, esto es como un vals, vamos sincronizados, vamos al mismo tono, el mismo beat, y ustedes tienen que llevar el tono y el ritmo. Esto no es desvinculado, las ideas van entrelazadas y con una claridad de, eso sí, diferenciando qué dijo el artículo 1, qué dijo el artículo 2, el 3 y el 4, y también la posición de ustedes respecto a lo que leyeron, porque eso es importante también saberlo. Listo, ahora sí, a mí sí me quedó claro. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Dígame, Flor. Profe, no, que realmente me ha ayudado cualquier cantidad, profesora. No tengo cómo agradecerle la guía y la dirección porque no, la verdad que se ha tomado su tiempo y asegurándose de que entendamos, de que salgamos bien. De verdad es increíble. Ya me quedó bastante claro. Ya sé que, por ejemplo, vi todos los errores que estaba cometiendo porque yo estoy haciendo un cuadro comparativo donde pongo, por ejemplo, el título de la investigación, el autor, el año, donde lo estoy observando, uno a la par de otro, ¿verdad? Ajá. Pero sí tenía, por ejemplo, con el asunto del universo, malentendiendo, y también en el tipo de investigación, porque yo sí estaba poniendo, sinceramente, cuantitativa o descriptiva, nada sí, más. solamente dejándome esa parte puntual, sí, no, tiene que ampliar un poquito más, sí. No, Entonces, con todo gusto. Vea que yo por eso, cuando montamos las tutorías, yo le decía a Cristian, esta asignatura generalmente es de 2 tutorías. Y él me decía, 2 o 4. Y les digo, prefiero las 4, porque sé que tienen muchas preguntas en esta asignatura. Entonces, mejor, no importa, aunque la última sea solo para el proyecto, ahí nos vemos. Y sí les agradezco muchísimo la presencia. Cualquier duda que se les presente en estos días, igual me escriben. De ahí, yo espero que ya para la entrega del proyecto, que es el martes, si Dios quiere, me parece, martes. El miércoles, profe, creo yo que es. Estamos hablando que es, sí, tienes razón, el miércoles. Sí, entonces, si tienen alguna necesidad de algo, me escriben y yo voy a tratar el lunes meterme un ratito, no importa, yo me meto un ratito a revisar si hay dudas, correos o algo, y que sigamos trabajando ya el martes en función y
y ya el miércoles ustedes entregarán el trabajo. Como les digo, los exámenes, lo que he revisado, van bastante bien. Igual Dios no se quiera, confíen, profe. igual no se confíen y háganse un buen proyecto porque vea el puntaje que tiene bastante alto, entonces para que les vaya muy bien a todos. No sé, díganme si tienen alguna otra dudita. Voy a dejar ya de compartir acá. Si tienen alguna duda, algo que necesiten más, porque si no ya dejamos la sesión acá por terminada y lo que voy a hacer es dejarla para subirla en la plataforma y que la tengan los otros compañeros. Profe, yo creo que, bueno, de mi parte estamos bien. Ya ahorita me siento a seguir leyendo, ya ahora más enfocada, ya sé más o menos, porque sinceramente he leído cualquier cantidad, profesora, hasta tesis. Entonces, embotada, a veces me acuesto a las 3 de la mañana, duermo solo 2 horas y leo y leo y leo y tengo, ya no sé, cualquier cantidad de ideas, ya, pero no precisas, no con lo que tengo que hacer, ¿verdad? Sí, qué pecado. No, tener cuidado con eso porque a veces hacen más de la cuenta o se complican más y tal vez no era tan complejo el asunto. Entonces, para que no mal ocupen el tiempo y lo inviertan bien, porque también en estos procesos hay que ser muy estratégicos, definitivamente. Y ahorita yo sé que todos estamos así como con el gorila allá encima. Lástima que no trae el peluche, porque ya estamos cansados. Es que es un cuatri, profesora, que es muy corto. Fue un cuatrimestre. Sí, muy corto. Y por ejemplo, ahorita estaba sociabilizando con un compañero, Olman, creo que es como se llama, lleva todo el bloque completo. Entonces, son, digamos, todas las materias, todos tienen trabajos, todas hay que leer, trabajo de investigación, y corre, somos en los últimos días, ¿verdad? Porque como se acortó, yo en esta, lo que hice fue de abandonar un poco las otras para poder leer investigaciones. Pero ayer, digo yo, en la noche, no puedo, o sea, no puedo perder tampoco las otras, o sea, hay que... No. Ya son las últimas. Cuiden mucho eso y dosifiquen mucho el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los zapatos de ustedes, es que de verdad que yo no sé cómo hacía uno. Bueno, yo en ese momento no tenía ni hijos ni estaba casada, entonces me podía echar al hombro 7 asignaturas y ahí me la jugaba. Ahí en la UNED también, ciencias naturales, y era súper complejo. Pero por ejemplo en este momento les tengo que ser honesta con todo el trabajo que tengo, más los chiquitos con esta pandemia en clases y mi esposo y la casa y tal. Vean, yo ya les digo, yo estaba sacando la licenciatura en ciencias naturales que por refrescar conocimientos y solo matriculé un curso. Les soy honesta, no me dio tiempo. Y he llevado el curso a lo que he podido y ahí voy y lo quiero terminar, pero no sé si voy a seguir porque es que es demasiadísimo el trabajo de campo y lo que hay que leer. Dígame, don Gerardo. Don Gerardo tiene la manita levantada, dígame. No, profesora, sí me aclaró lo del trabajo final. Ah, qué dicha, me alegra bastante. Bien, muchas gracias ahí por aclarar las dudas que tenía. No, con todo gusto. Sí. El emote de la rosa. Bueno, compañeros y compañeras, si ya no tienen más dudas, entonces damos por finalizada la sesión y ahorita les voy a subir de una vez esta última tutoría a la plataforma para que la tengan los otros compañeros. Ciérrenme el micrófono, porfa, alguien lo tiene encendido. Yo creo que yo. Muchas gracias, Florcita. Sí, entonces damos por finalizada la sesión y yo de verdad estoy muy contenta con el grupo. A mí me encanta de las asignaturas, los diferentes cursos que estoy dando me fascinan y en realidad esto para mí ha sido todo un aprendizaje. Todos los cuatrimestres se aprende también. Este cuatrimestre, bimestre también nos enseñó mucho. Este año en general nos enseñó mucho y como decían por ahí, sentámonos contentos porque estamos con mucha salud. Sintámonos contentos porque estamos formándonos, estamos creciendo y todavía tenemos la oportunidad de seguirnos comunicando. Entonces, cuidémonos mucho, que la pasen muy bien. Feliz Navidad de antemano y nos estamos hablando. Yo creo que ya sería y nos vemos. Ahí nos seguimos encontrando, tal vez en otro curso nos veamos también. Bueno, profesora, buenas tardes. Ahí espero encontrarme en otro curso. Excelente tutora ahí, profe.
Bueno, muchísimo Buenas gusto. tardes ahí. Bueno, Hasta profe, yo también, que Jehová me la acompañe y me la cuide. Igual. Y muchísimas gracias. Con todo gusto, para eso estamos. Buenas noches, muchísimas gracias por todo, de verdad, todo me quedó demasiado claro con esto. Estaba perdido, pero ya ahora sí aterricé, de verdad, mil gracias. Con mucho gusto, don Olman. Ahí nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.